Una de las condiciones esenciales para poder desarrollarnos en la vida es la capacidad de socialización y comunicación. Si no nos relacionamos bien con los demás o tenemos problemas de aprendizaje, seguramente experimentaremos problemas emocionales y las personas a nuestro alrededor posiblemente se alejarán. Aún más, si no contamos con la ayuda suficiente y oportuna cuando lo necesitamos, especialmente cuando somos niños. Pero, ¿qué pasa cuando nuestro cerebro funciona de tal manera que no nos permite desenvolvernos bien en estos aspectos y pone en riesgo nuestro desarrollo y nuestra supervivencia? ¿Cómo atender las necesidades de estos niños y estas personas y cómo enseñarles a desenvolverse en sociedad? Me refiero a las personas con trastorno del espectro autista. Hablemos de esto, porque también puede ser un asunto de familia. ¿Qué hubo, mi hija? ¿Por qué no me contestaba? Ay, Clau, qué pena, es que ando en el banco pagando unas cosas. Contame, ¿cómo ha estado Samuel? Ay, amiga, es que por eso es que la llamo, vea. Yo hice todo lo que usted me dijo al pie de la letra, pero es que Samuel tuvo un ataque. Ay, yo no sé qué fue lo que yo hice mal. Y ahora toda la gente del edificio está llamando a la portería porque ahora se puso a gritar y yo no supe cómo manejar la situación. Ay, Glorita, usted sabe que cuenta conmigo para lo que necesite, que yo soy su amiga, pero es que yo no sé cómo manejar esta situación. Ay, Clau, primero que todo, cálmate. A ver, ¿leíste la comida que te dije? Sí, todo al pie de la letra. ¿En el plato que yo te dije? Sí, en ese mismo. ¿Y le serviste la comida separada, como te expliqué? Sí, separadita de los bordes. Ay, a ver, ¿qué será? Ya sé, ¿le diste su peluche? Sí, hasta se lo lavé. Ay, claro, Claudia. ¿Qué solo se te ocurre? Samuel es muy sensible a los olores nuevos. Eso es lo que pasó. Ay, qué pecadito. Oh, ¿y ahora entonces qué hago? ¿Qué está haciendo él ahora? Pues está calmadito en el sofá. Dale, yo ya voy a acabar acá y salgo para allá. Dame una esperita, ¿sí? Bueno, amiga, pero no se demore, ¿sí? Listo, de una. Como sociedad nos falta muchísima educación, ¿no? A la hora de poder abordar este tipo de situaciones, de temas, principalmente por cosas que no conocemos como el autismo, y nos asustamos mucho de pronto cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Sí, es una situación bastante compleja. Las personas, pues la gran mayoría, no tienen el interés de aprender y cuando pasa algo así, se aterrorizan. No saben cómo actuar, sea en un lugar, o sea en la calle, donde sea que se encuentre un caso así, es bien complicado. La gente teme y lo primero es buscar a las autoridades, cosa que es mucho más complicado. Y yo pienso también que la cultura de la que nosotros, esta generación no está acostumbrada a este tipo de situaciones. Si nos podemos acordar en la época de nosotros cuando éramos chiquitos, por ejemplo, yo me enteré ya siendo casi adulta que era neurodivergente, por ejemplo. En mi época, el autismo, en la época cuando yo era pequeñita, para que a algún niño le diagnosticaran algo así, era un niño tal vez que tenía mirada perdida, que no podía moverse. Sí, o sea, yo creo que ya ese era el límite para decir, mire, este niño es especial. O en mi colegio era así, esta niña es especial, pero pues no se movía, tenía la mirada perdida, de pronto tenía algo de deslizamiento de saliva. Entonces hasta ahí tal vez las familias se afanaban o lo trataban o se identificaban. Pero hoy en día, gracias a la educación, gracias a otro tipo de cultura, ya a tiempo hay bastantes diagnósticos y bastantes condiciones en los niños que nos puede, digamos, alertar a tiempo. María Elsie, tu hijo tiene 14 años, tiene autismo. ¿Cómo fue ese proceso para identificar que tenía esto?
Bueno, él desde que nació fue diferente, o sea, no tan diferente para mí porque yo tengo 2 hijas y nunca me trasnocharon, ¿no? Eso no había problema, pero sí para él había que despertarlo con agua fría, o sea, desnudarlo y con la agua fría despertarlo y darle de comer, porque él no simplemente no se siempre despertaba. estaba dormido, no se despertaba ni para alimentarse. Luego el lactarlo no fue posible porque no toleraba el contacto, o sea, no toleraba ningún tipo de contacto. Había que tratar de lo menos posible, abrirle un poquito y ponerle gotas, el alimento en gotas. Eso fue complicado y uno decía, bueno, ¿y aquí qué pasa? O sea, al principio dije, no, es que es chévere, no trasnocha. Pero Pero no era luego prematuro. no, normal, de su tiempo completo. Después, solo si se cargaba lloraba, entonces uno a la cama, tranquilo, no se podía tocar. Solo se permitía tocar cuando se iba a bañar, era el único momento en que él estaba tranquilo mientras se metía al agua, se bañaba, pero eso sí, después de la toalla en su cuerpo, déjenme, porque lloraba, era la única manera que él lloraba porque el resto no, era muy tranquilo. Generalmente estaba quieto allí, y yo decía, bueno, pero es extraño, los ojitos sí vivos, bien, mirando todo, muy como concentrado en cada detalle, él observaba, y yo decía, pero es ciego, pensé, es ciego, no, pues, y así fue el proceso de ir, ¿qué pasa aquí? Pero ustedes, me genera mucha duda, por ejemplo, que uno pues deba despertarlo casi que bañándolo o echándole agua, pero en ese momento ustedes se acostumbraron a hacerlo sin consultar. No, eso ya fue empezó en la después. clínica. Cuando él nació, generalmente, pues nacieron 3 niños al tiempo, imagínate, los otros gritaban, este no gritaba, y dormido, entonces la enfermera lo puso, no, ni se movió, lo dejaron. Pasa el tiempo, no, ¿qué pasa? Entonces, despiértalo, pégalo al seno, nada. Entonces ya la enfermera dijo, hay que despertarlo así, y a mí me pareció algo de terror. Claro, Desnudarlo es muy y raro. coger las manos, meterlas en agua con hielo y luego pasárselas por el cuerpo. Y dije, ¿qué pasó? Dijo, no, pues es la manera, porque realmente no despertaba. Y en ese momento no les dijeron, puede No, pasar algo, no dijeron nada. Nada. Entonces, pues, cuando salió, le hicieron pruebas de todo, lo chuzaban y él ni siquiera se movía. O sea, lo chuzaban los deditos, los pies, todo normal, o sea, para ellos normal, me imagino, porque le hicieron pruebas y de algo de sensibilidad. Él no, ni siquiera hacía así, no lloraba. Cuando nos dieron la salida, pues simplemente nos decía, bájate, hay que seguir haciéndole esto para que despierte, darle de comer cada 2 horas, yo cada 2 horas, igual no lo hice, cada 2 horas no. Cuando volví les dije, mira, él es un problema darle de comer, no despierta, y cada 2 horas le dan, no, yo no le dije, ¿cómo se le ocurre? Le dije, pues, si no pide, no le dije yo, pero eso sí a las 4 lo despertaba. Pero es que no es normal. No, cada quien es diferente, pero no pasó de ahí. Inclusive el autismo en él, después de tanto luchar, me aceptaron mandarlo a pruebas neuropsicológicas a los 5 años. O sea, se le perdieron mucho tiempo, mucho tiempo se perdió. Él afortunadamente caminó porque pues yo dejé de trabajar y me tiré al piso, literal, al piso, hacer todo el proceso, porque igual no, simplemente lo veían como que no, en mi caso, no me prestaban atención. ¿En qué momento se dan cuenta ustedes No, que es autismo? ¿Cómo pasa todo? Pues me imaginé, o sea, él empezó a crecer, no hablaba, no gateaba, sí se sentaba, pero lo sentamos y se quedaba sentado, siempre muy quieto, ya es preocupante. Entonces, yo había estado alguna vez con Bienestar Familiar y la Fundación Carvajal y la Univalle y me dieron un curso de puericultura, entonces yo dije, eso parece autismo. Si le dije a la pediatra, me dijo, no, o sea, me dice, Cada niño es palabras diferente, textuales, como siempre. es que tú eres una gallina vieja con pollitos. ¿Sí ven? Yo lo entendí, yo Sí, me una imagino falta de ustedes lo respeto, entenderán. claro.
porque teníamos tanta confianza que yo siempre le decía, pero mire, es que no, mira, déjalo a su debido tiempo, y todo el cuento a su debido tiempo, pero yo decía, el debido tiempo está pasando y no pasa nada. Él caminaba en puntas y era horrible verlo. Afortunadamente para mí, desde muy pequeño les acostumbra a usar su vasito para hacer sus depósitos, no tiene que usar pañal. Pero entonces yo dije, no, pues esto es extraño, yo les digo, no me hacen caso, y me tiré al suelo a hacer cosas que para ellas fueron anormales, como sostenerle los pies, obligarlo a sentar sus pies, y muchas cosas que dice, que ellas me dicen que yo iba en contravía. Le digo, si no voy en contravía, mi hijo estaría sentado. Entonces, ahí fue que ¿A qué edad ya se dan cuenta que es? A los 5 años que le mandan las pruebas neuropsicológicas, y eso porque ella me dijo, tú cansas tanto, yo ya me voy, ahora, palabras textuales, yo ya me voy de esta EPS, entonces te voy a mandar, porque parece que no fuera aprobado eso, ahorita sí, creo. Entonces me dijo, mira, te voy a mandar las pruebas neuropsicológicas, pelea porque no te las van a dar fácil. Y se las hicieron y sí, él no hablaba, él va a cumplir 5 años que ya habla, pero nunca, cuando empezó a hablar, de una vez él no habla incoherencia, no. Él habla, pequeño decía cosas, pero Dios mío, ¿qué? Yo tuve que hacer un diccionario de lo que decía, cómo lo decía y qué era lo que me quería decir para poder entender, porque la frustración era terrible. Vamos a una pausa para comerciales, ya seguimos con esta historia y conocemos también la tuya, Jenny. Claro que sí. Jennifer, en tu caso tienes una hija. Sí. ¿Cuántos años tiene? 11 años recién cumplidos. 11 años. ¿Cómo fue todo ese proceso para identificar que tenía autismo? Una larga historia de luchas, la misma lucha que vivió María Elsie, es la lucha que vimos la mayoría de papás que tenemos con alguna condición, algún espectro de nuestros hijos frente a las EPS. Mi embarazo, empezando Juanita, que así se llama mi hija mayor, mi hija es una bebé arcoíris porque anterior a ella nosotros perdimos 2 embarazos diferentes. Obviamente, en mí como mamá, al ver que por fin había, gestado, había llegado al final en el embarazo, pues cuando nace Juanita, mi sentimiento hacia ella es de sobreprotección, el miedo a perderla, o sea, ese estaba intrínseco en todo lo que yo estaba viendo con ella. Entonces ya cerraba un ojo, entonces yo estaba súper pendiente, cerré un ojo, ¿será normal? ¿Será que no es normal? Voy al médico, o sea, ese era obviamente mi miedo en su momento. Juanita nació en unas condiciones, digamos, de muchísimos medicamentos, por decirlo así. A mí me tuvieron que hacer un TAC con contraste para mirar que no estuviera lleno mis pulmones de líquido, que me desmayé, porque ese era el común denominador, vivía más en la clínica que en la casa, entonces me tuvieron que tomar un TAC en la cabeza, entonces ya el contraste obviamente también la afectó. Cuando ella nació por fin, yo como que descansé, pero ahí es donde aparentemente empieza todo este recorrido, y es que noté que al transcurrir el tiempo, por ejemplo, sufrió de estreñimiento severo. Yo dije, cualquier niño puede sufrir de eso. Pero ya a los 2 años yo le llamaba Juanita, Juanita, y ella estaba haciendo algo, pero nunca volteaba a mirar hacia donde yo estaba. Y yo dije, ¿será que es sorda? No, porque si fuese sorda, por ejemplo, el sonido de la licuadora o el sonido de la olla express la disparaba. Y yo decía, si es sorda, no tendría que molestarse o no tendría que exagerar la situación. Entonces la llevo yo al pediatra y, respetando la labor de los pediatras, me dice el pediatra, todos los niños son diferentes. Mamá, lo que pasa es que tú vienes de unas pérdidas, entonces tú eres muy sobreprotectora. Pero mi corazón de mamá decía, no, porque yo me crié con primos y he visto cómo se crían los demás, esto no es normal. No, todos los niños son diferentes, no porque su primito habla a los 3 años, la niña le va a hablar a los 3 años. Yo dije, bueno, está bien. Era muy ensimismada, si los niños jugaban allí, ella se aislaba y jugaba lo mismo, pero ella solita. Cuando ellos se acercaban a incluirla al juego, ella se separaba, o sea, se iba lejos. Y yo decía, esto no es normal. A raíz de ello, y con todo lo que me estaba tocando vivir, y no todas las mamás tenemos el dinero para poner tutelas, entonces me tocó aprender a hacer tutelas, pero además inicié mi labor profesional
especializada en memoria genética, porque yo decía, yo no me puedo quedar con lo que el doctor me dice, yo tengo que aprender qué le está pasando a mi hija. Empecé a apoyar, por decirlo así, con el pediatra, con uno, con el otro. La EPS empezó a poner problemas, no mamá, es que las pruebas neuropsicológicas no están incluidas, yo metí tutela, la gané. Hicieron las pruebas, gracias a Dios, porque en lo que yo estudiaba decía que normalmente a los niños antes de los 2 años y medio es el tiempo, digamos, estimado para estar a tiempo de empezar su tratamiento. Entonces yo decía, yo no la puedo dejar pasar de esa edad. Cuando por fin logró las pruebas, salen que tiene una parte de TDAH, otra de autismo y otra que le llaman trastorno de integración sensoriomotriz. Porque Juanita, por ejemplo, el coger la arena y hacer esto, que es cuando juegan con ellos pequeñitos, ella no lo toleraba. Mojarse y dejarse de la ropa, digamos, secando en el cuerpo, para ella era fatal. Ensuciarse con la comida era terrible. Mortal. Por ejemplo, si estaba en los juguetes, ella encarrilaba los carritos todos en fila. Entonces, de pronto, por error, a alguien, una visita, yo pasa y dice, este carrito tan bonito. Ya. Era el final de los finales, porque le estaba desorganizando algo que ella le había costado y que tenía que ir alineado. Si hoy yo, por ejemplo, a las 2 de la tarde la llevaba al parque, al otro día su reloj biológico me indicaba en su lenguaje que se llegaba a la hora que al parque. Y si yo no seguía las mismas reglas o las mismas conductas, era problema. Conductas muy extremas, sí, entonces, o sea, lo que voy entendiendo. Exactamente. Si tú a las 10 de la mañana le das el desayuno, ellos a las 10 de la mañana se van a sentar porque ya saben que a las 10 de la mañana es el desayuno. Total. Eso me sucedió pequeña. Le hicieron los estudios, entonces me dijeron, es normal que tú la vas a llamar y de pronto ella haga esto, pero su contacto visual no va a estar contigo. Entonces, en ese tiempo, involucré, que es súper fundamental, involucré a mi papá, a mi mamá, a mi esposo. Mi papá ya tenía 80 años. Entonces yo dije, bueno, a él le vamos a motivar, que es la historia que ella cuenta hoy en día, el que no pierda la memoria, y es súper importante que se relacione con ella, pero van a jugar ustedes dos a que usted es el camarógrafo y ella es la modelo. La modelo sí o sí debe mirar la cámara cuando va desfilando, y eso me va a ayudar a que el contacto visual de ella mejore, y a él lo va a ayudar a que no me le pierda la memoria y esté un poco más activo. Pero digamos que eso era en tu caso, que Sí. estabas como estudiando un poco el tema, ¿no? Yo miraba muchísimos videos. Porque María Elsie, digamos En el que era mío, más total, yo me enfoqué en el directo, yo no estudié, bueno, a veces miraba algunas cosas en YouTube, Ajá. pero no, nada, no, lo mío fue los carros, la alineación. Él no miraba a nadie, entonces siempre estaba en el suelo, no pedía comida, si no se le iba a dar, él no. Entonces, ¿qué hice yo? Observar cuál era el color preferido de él en los carros. Tenía un carrito azul que él siempre lo conservaba más tiempo en la mano. Yo acostada allí en el piso, poniéndole cuidado, y elegía hasta que lo ubicaba en un sitio. Entonces yo dije, aquí es. Empecé a cambiar el carrito del lugar. Y él empezaba, y no, entonces comencé, este es el carro, empecé. Me lo ponía en la cara y le decía, mírame, Dylan. Pues, o sea, cogí herramientas sí, claro, de lo que se les me tocó ocurrió. solas, por decirlo así, aprender Comencé, solas. mírame, Dylan. Eso fueron como 5 meses hasta que por fin un día me miró, no miró el carro, me miró a mí. Y empecé, entonces yo ya le cogía la carita, mírame, Dylan. Y él a veces me coge, mírame, mamá. Ahí empezó ya el contacto, y yo sí me quedé sola. Porque el papá, mi esposo, pues se dedicó, le tocó trabajar para todo. Entonces él se iba a las 5 de la mañana y yo todo el día estaba con él allí en el suelo, literal en el suelo, haciendo lo que él hacía. Y empecé, mírame, y empezaba a decirle, agua. Y agua, todo, así fue que fui avanzando, pero con herramientas, ¿cómo se dice? Sí, empíricas, por Eso decirlo sí. así. Vamos a conocer el podcast de Manuela y ya seguimos hablando después de una pausa comerciales, sobre todo porque me intriga mucho ese tema de cómo se incluyen ellos en la sociedad y cómo los reciben.
Hoy tenemos el privilegio de conversar con Luz Helena Agudelo, quien tiene una fuerza inquebrantable y un carácter que le ha funcionado para garantizar la seguridad y la calidad de vida de sus 2 hijos neurodiversos. Yo soy Luz Helena Agudelo, soy una profesional en las ciencias humanas. Hoy estoy aquí tratando de contar un poco la experiencia como madre. ¿Qué ha significado para usted ser mamá? Bueno, mamá, pues por un lado significa de verdad aprender qué tanto puedes amar a una persona. Hablemos de los diagnósticos que acompañan a sus hijos. El mayor, ¿cómo fue la historia de su hijo mayor? Mi primer hijo fue una prueba muy dura, sobre todo en el momento de su nacimiento. Sufre algo que se llama hipoxia perinatal, le hicieron una reanimación, logra estar en vida, pues, y mira, las cosas de Dios, ¿no? O sea, le decían 72 horas de vida, fue lo que me dijeron. Entonces fue un momento que debería haber sido tan feliz, bueno, ya luego lo vi con mi otro hijo, pero fue muy difícil, ¿sí? Entonces fue como pegarse a Dios, un dolor indescriptible, y esperar ese tiempo de, sí, mi hijo va a salir adelante, y pues nada, ya vamos en 16 años. Y contando. Así es un niño súper sano, además de, digamos, de su problema neurológico, que no puede hablar, que ahora tiene un problema en su movilidad, pero es un niño que no ha tenido tuvo pues digamos como hasta sus 6 años algunas crisis convulsivas, pero desde allí no lo ha vuelto a tener, y es un niño muy sano. Ahora conversemos del menor. El menor tiene una cuestión de un momento muy traumático en su vida que desencadena una neurodiversidad. Hablemos de ese entorno, ¿qué estaba pasando ahí? Bueno, mira, mi hijo Francisco fue un niño así, pues te imaginarás cómo fue planear mi segundo hijo después de que pasó lo primero. O sea, este niño, y todos los que me conocen saben que yo lo planeé muchísimo, con el médico, 1000 exámenes, 1000 pruebas antes de tenerlo. Y efectivamente nació mejor dicho, con todos los ojos puestos encima, los médicos, cesárea, hora, fecha, todo, ¿no? Nació muy bien, Francisco se desarrolló hasta sus 5 años, en lo que hasta el momento parecía un niño normal. Y no sabemos, por ejemplo, que mi hijo se le puede disparar su ansiedad, y en esa ansiedad, pues obviamente tuvo un ataque, digamos, de súper ansiedad, en el cual sufre una crisis, empieza a llorar, y de allí, pues su médico dice, no, pues Francisco entró a lo que se llama el espectro autista, que es un espectro que tiene como muchas, o sea, y era muy raro a los 5 años, a los chicos siempre les diagnostican autismo después de los 2, y entonces hemos estado en estos últimos ya 4 años, ¿sí o qué? En un aprendizaje fuerte. ¿A usted qué le gustaría que la gente supiera de este espectro de la neurodiversidad? Bueno, primero que todo, que son niños que tienen mucho potencial. Mi hijo, te cuento que entrena fútbol con un profe divino que trabaja con niños neurodiversos, y ahí yo veo que todos tienen unos potenciales diferentísimos, que no son niños, realmente esto no es una enfermedad, es una condición. El campo de la neurodiversidad es amplio, ¿sí? Y la educación no creo que todavía cobije ese espectro. No, y no está preparada. Yo siento que ni los docentes estamos preparados para tener a veces chicos así en las aulas. Espero que ustedes en casa hayan tenido una experiencia positiva, y que si están viviendo un caso similar, aquí con esta historia puedan recolectar herramientas que les funcione para seguir teniendo una buena calidad de vida en nuestra familia. Nosotros nos vemos pronto aquí en el podcast de Asunto de Familia. Chao, chao. Bueno, hablemos un poco ya cuando ustedes se dan cuenta de todo este diagnóstico y empiezan a aprender solitas cómo hacer con sus hijos, qué pasa ya en la etapa ya más de adolescentes, de la juventud, cómo hacen para integrarse a la sociedad. Bueno, en mi caso, digamos que a diferencia de muchas mamás que cuando, obviamente es fuerte, es muy fuerte aunque uno tenga la sospecha, pero en mi caso yo solo lloré el primer día. O sea, el primer día me di la pela de llorar y de decir, ¿y por qué? Lo que se preguntan, ¿por qué a mí? Pero ya al segundo día me ubiqué y dije, yo no le puedo vender a mi hija la situación de que es diferente, o sea, de que ella es menos que los demás, no por orgullo, sino porque es parte de su autoestima. No puedo venderle a mi hija la imagen de que tiene una enfermedad, sino que es una condición que la hace diferente. Algo que me explicaba el neuropsicólogo en el caso de Juanita fue, bueno, la mitad del cerebro de los niños, por decir, el lado derecho es el que hace su parte motriz, etcétera, es el que dibuja, y la parte izquierda es todo el proceso de información, recopilación de información, la parte brillante. El problema en Juanita es que sus hemisferios están invertidos.
Normalmente en un niño la parte de motricidad, de recortar, va a 1000, pero la parte que es brillante, donde almacena información, donde aprenden un segundo lenguaje, pues es un poco más lento y se les dificulta. Entonces, al que Juanita tenga los hemisferios invertidos, por decir así, hace que se le va a dificultar, por ejemplo, recortar, escribir, pegar, pero dibujar, pero la parte que a un niño normal o que a un niño en cualquier otra condición, digamos, no va tan a 1000, en Juanita va a chorrocientos de kilómetros. Entonces, ¿qué va a hacer Juanita? Juanita va a ser muy fácil para aprender un segundo lenguaje, Juanita va a almacenar muchísima información y eso ha pasado hasta el día de hoy. Es decir, también tienen capacidades extraordinarias y especiales. Entonces yo dije, ok, entonces no le voy en la vida mostrando a mi hija, ay, tú no puedes, sino le voy a ir mostrando lo bueno. Nos enfocamos, gracias a Dios, tuvimos también el acompañamiento de Fundación Valle de Lili, otra de las luchas supremamente difíciles, pero lo logramos, pero llegó el momento donde las terapias eran diarias, eran 4 veces a la semana y tenía que tener casi mediodía disponible. Entonces con mi esposo dijimos, bueno, o me dedico a mi vida profesional, al mejor punto de mi vida profesional, o me dedico a mi hija. Entonces pusimos en una balanza y dijimos, por ahora va a ser muy, muy cruel y complicado, pero al final del día vamos a obtener otro tipo de resultados que de pronto no son económicos. Me dediqué a Juanita, entonces yo llegaba a terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia psicológica y después pasaba conmigo, salía de la clínica y en la tarde yo le hacía lo que yo estaba estudiando, memoria genética. Hoy en día Juanita tiene 11 años, es modelo, es reina, es periodista infantil, es actriz y ella normalmente le preguntan, oye Juanita, ¿es autista? Sí, orgullosamente yo soy autista, pero hay algo en cosas muy mínimas que se le notan que la gente dice, esa niña tiene autismo, no, más autista soy yo, pero porque no conocen el proceso, más uno que vive con ella a diario, por ejemplo Juanita cuando se emociona, entonces tú la ves que hace esto, la estereotipa, ¿no? Esto, pero es para el que convive con ella a diario. La tolerancia a la frustración de ella todavía, yo cuando va a casting, cuando hace presentaciones es súper segura, no le da nervios, porque desde el segundo 1 yo le decía, los nervios no existen, ¿cierto Juanita? Mírame, los nervios no existen, la pena no existe, obviamente que es complicado, pero ella se grabó eso en su memoria genética y hoy en día ella ve a un niño nervioso y dice, oye, la pena no existe, pero porque ya está acá. Más si yo le hubiese vendido desde el comienzo a la niña diciendo, oye, tú eres diferente, mi amor, tú no te puedes juntar con ellos porque tú eres autista, eso no pasó. Entonces hoy en día la tolerancia a la frustración todavía la acompaño, hay veces que le están haciendo entrevista y ella está así y mira así, y sí, entonces yo te cuento que, entonces cómo funciona en ella, yo siempre le digo a quien le está entrevistando, tócala. Entonces si a alguien le toca el brazo o en la cabeza, ella de una vez vuelve, o sea, sigue hablando, pero ya el contacto visual lo recupera. Son cosas muy mínimas que todavía, rezagos, diría mi mami, pero que particularmente pedagógicamente, por ejemplo, es brillante. Ella no tolera que el show de otro niño, ella es súper madura para la edad que tiene. Pero pues también tenemos que reconocer que ha sido un sacrificio de muchísimos años, no de 1 ni de 2. María Delcy, ¿cómo fue en tu caso? Digamos, ¿cómo fue esa integración? ¿Has logrado que tu hijo se integre o cómo ha sido eso ahora? Ha sido difícil. Él, por ejemplo, no sale de la casa si yo no salgo. Si yo me paro en la puerta, él se para en la puerta. Solo si salgo, él sale. Es muy complicado. Pero sí, ahorita, por ejemplo, está en una fundación para sordos y asiste, ya interactúa con ellos muy bien. Mientras está allá, es súper pilo, muy inteligente, inclusive me lo quería mandar a un colegio, pero pues como le dije a ellos, no, yo no he dicho que él no tenga capacidades, tiene, y muchas, tiene porque es brillante en muchas cosas, pero no tolera, por ejemplo, en tu caso, tu niña hay que tocarla, el mío no se puede tocar. Si tú lo tocas, inmediatamente, sea el médico, quien sea, él reacciona y la intolerancia no he podido manejársela y reacciona a veces mal. No agrede a las personas porque es un miedo de la gente, no, él no. A mí sí llegó a agredirme, pero muy pocas veces yo le digo para y se queda así. Pero si tú lo tocas, inmediatamente movimiento involuntario y simplemente no. Esta semana el médico genetista nos fue a examinar y de una se paró. No me toques. Laura, como psicóloga,
podemos ver, y yo voy entendiendo que incluso no todos los niños con autismo son iguales, no tienen las mismas características, tienen muchas diferencias. ¿Cómo abordar este tema? Bueno, pues claramente, como lo dices, cada niño tiene su manifestación, independiente de si tiene o no la condición. Ahí lo primordial, justamente, como estaba escuchando aquí a estas dos personas, es aprender a conocer esas características puntuales de su hijo, ¿sí? Aprender a saber qué le interesa, qué le gusta, qué lo motiva, y a partir de eso nosotros podemos tener como un camino, digamos, lo más fácil para poder llegar a ellos y generar como esa confianza y ese vínculo, pues que al fin y al cabo es lo que, digamos, en todo proceso se necesita. Para que la persona, para que ese hijo se sienta en confianza, para que se sienta amado y así como que tenga esa libertad de abrirse más hacia las personas. Esos niños con autismo, digamos que tienen algunas dificultades, por lo que voy escuchando, para comunicarse, para socializar, digamos que cómo se debe trabajar estos temas y cómo hacen los padres para identificar además que sus hijos tienen autismo. Bien, bueno, si bien se comparte, digamos, la condición, digamos, entre varios hijos, varios niños, la manifestación es diferente, como te lo acaba de explicar. Sí, digamos, se comparte como esa generalización de que hay unas dificultades, unos desafíos a nivel comunicativo y social. ¿Cuáles pueden ser los más comunes, por ejemplo? Por ejemplo, el jugar solo, aislarse, digamos la parte del lenguaje se demora un poco en desarrollarse, bueno, también hay desafíos a nivel sensorial, bueno, digamos que es como una gama de características, sin embargo, pues cada niño, cada persona que tiene autismo, digamos que se manifiesta diferente, ¿sí? Hay unos que pueden tener la dificultad en la parte comunicativa, pero no tanto a nivel social, ¿sí? Entonces es importante como aprender a identificar dónde están esos mayores desafíos y esas mayores fortalezas, para yo tomar esas fortalezas y poderlas, digamos, como trabajar más para que esos desafíos que tiene mi hijo, digamos, se puedan de alguna manera balancear, ¿sí? Y claramente, pues, como todo niño, pues merece una crianza con límites, con unas rutinas, con unas pautas específicas, evitar, digamos, el sentimiento de pobrecito, de lástima, evitar la sobreprotección, porque también pasa mucho, de pronto este error de que porque tiene autismo no puede hacer tal cosa, entonces yo le hago todo. Evitar mucho eso, porque lo que necesitamos, como cualquier niño y cualquier persona que se desarrolla en el mundo, es que sea autónomo e independiente. Y lo pueden hacer. Por supuesto, lo pueden hacer con un tratamiento terapéutico adecuado. Entre más temprana la edad va a ser mucho mejor, y por supuesto todo el acompañamiento que se hace a la familia, digamos. Yo siempre que conozco mamás así, mi consejo es: no lo dejes medicar hasta cuando ya definitivamente sea el límite. Cuando Juanita se le descubrió, no estábamos en fundación, en otro sitio X, el pediatra la vio, dijo, bueno, yo noto que la niña está muy hiperactiva, no socializa, pero es muy hiperactiva, entonces como yo veo que eso va a ser una carga para usted, mamá, yo le indico y le aconsejo que debemos medicarla. Gracias a Dios, mi esposo dijo, si te van a hablar de medicación, no. Pero en mi caso, si yo lo hubiese dejado medicar, gracias a Dios no acepté, creo que ahorita el final de Juanita no hubiese sido este. Estaría dependiendo del medicamento, estaría dependiendo de mí, estaría en otro tipo de condición diferente al de hoy. Sí, yo sí acepté medicación para él a los 7 años. Fue un error bien grande. Hace poco se la fui quitando, se la quité. Pero el problema de él fue que antes dormía mucho, ya después dejó de dormir. Y era día y noche como si estuviera en un saltarín en la cama. Es que es difícil en ellos dormir. Y yo pues me fui agotando, ya no podía, yo me sentaba y me dolía todo, porque el dolor de cabeza, el no dormir, porque era constante, y yo dije, no, pues aceptar. Y empezaron a darle medicamentos, probando, fue terrible. Hace poco
más de 6 meses logré ya quitarle, claro que le dejé solo el último que le mandaron, porque le cambian, porque le hacen el efecto paradoja. En vez de calmarlo, en vez de dormirlo, lo ponían hiperactivo más todavía, porque él de todas maneras tiene autismo combinado con varias cosas. Dios mío. Entonces se lo quité, está, pues ahorita que está en la pubertad, pues es un poquito difícil porque él no lo comprende y me dice, mamá, ¿qué tengo? ¿Qué me pasa? Voy a morir. Claro. Cosas así. Pero está mejor que cuando estaba con el medicamento. Eso sí es verdad. Es que aquí vemos, Laura, dos casos completamente diferentes totalmente. y opuestos, ¿no? Una niña joven ya un poco más independiente y un niño al que todavía también le falta eso. ¿De qué depende? También de la condición, del tratamiento que se le haga, del acompañamiento. Bien, bueno, como decía, el autismo pues se manifiesta diferente en cada persona, y aquí ya no hablamos como de tipo de autismo, sino de niveles. Entonces también como tener en cuenta cuál es el nivel de afectación que el niño o el adolescente está teniendo. Claramente si el nivel de afectación es mayor, pues el proceso de tratamiento va a ser, digamos, más a largo tiempo, un poco más tedioso, un poco más retador, diferente a un niño que tiene un nivel de afectación leve, ¿sí? Entonces, y pues digamos que ese nivel de afectación también habría que mirar exactamente en qué área se encuentra. Eso también es importante, teniendo en cuenta de que, pues si yo sé que el nivel de afectación mayor es a nivel comunicativo, pues ahí es donde tengo que poner como más el foco en el tratamiento. Y también pues digamos que hay comorbilidades en ciertas condiciones de que digamos que tienes mayor tendencia a tener otro tipo de condiciones. Entonces normalmente el autismo está pues el tema de la hiperactividad, los trastornos de sueño, trastornos de la integración sensorial, a veces comportamientos obsesivos compulsivos. Entonces como que de acuerdo también a ese nivel de afectación se puede como analizar qué comorbilidad puede tener, ¿sí? Incluso si hay antecedentes familiares también de enfermedades mentales o enfermedades físicas, eso también pues hay un factor hereditario pues que no podemos pasar por alto. Vamos a ver futuros asuntos con Manuela, a una pausa para comerciales y ahorita seguimos hablando de este tema, además porque quiero saber si en algún momento pueden llegar a ser totalmente independientes y autónomos. Mi nombre es Catherine Giraldo Ramírez, en este momento soy Community Manager y mi actividad favorita es viajar. Hola, mi nombre es Matías, pues conocido mi nombre artístico Matías Marren y me dedico a la música. Mi nombre es Daisy Rengifo, soy directora comercial en ventas. Mi hobby es hacer CrossFit y senderismo. Hoy estoy con dos jóvenes con quienes vamos a conversar un poquito de qué significa ser neurodiverso en Colombia. Matías, contame cómo ha sido crecer siendo neurodiverso en Colombia. Pues bueno, ha sido bien, digamos, hubo bueno, pues algunos percances, bueno, cambios en mi vida, hormonales y bueno, y evolucionando así. ¿Qué desafíos u oportunidades has encontrado dentro de vos mismo que te ha gustado reconocer? Desafíos, pues superarme a mí mismo, y oportunidades, bueno, pues alcanzar logros y metas. En tu caso, ¿cómo ha sido crecer con una neurodiversidad en Colombia? Bueno, ha sido complejo porque desde muy chiquito, digamos que, por ejemplo, en mi caso el problema del aprendizaje, yo comencé a confundir las palabras y cuando entré al kinder a mí se me olvidaba el abecedario. O sea, era como si yo fuera en blanco, como si nunca hubiera estudiado nada, como si nunca supiera nada, absolutamente nada. Entonces les tocó llevarme a ciegos y sordos y ahí fue cuando comenzaron a diagnosticarme viendo mis problemas de aprendizaje. ¿Hay un antes y un después? Sí, yo siento que los desafíos han sido bastantes, más que todo en el tema de la convivencia, de que hay cosas que, por ejemplo, son muy repetitivas y a mí no me gustan. Entonces, como que el tic-tac de algo me genera estrés. Pero otras ventajas, por ejemplo, es el hecho de que
yo tenía lo que se le denomina hiperfoco. Por ejemplo, si tú me dices un tema de arqueología, yo te puedo decir todo lo que se basa de arqueología porque me lo estudio absolutamente todo. ¿Qué le ha enseñado Daisy su hijo en esta época, en este proceso tan bello? Yo creo que este ha sido como el mejor aprendizaje de mi vida, porque desde el momento en que Matías me dijeron tiene autismo, desde ese momento yo, primero que todo, no sabía ni siquiera esa palabra. Me llené la cabeza de miedo y fui a visitar amigos que me decían, no, tu hijo se va a quedar toda la vida así, o sea, va a ser totalmente dependiente. Y fue el momento más difícil de mi vida, porque me llené de miedo y dije, no, no vamos a poder. Y al pasar de los días, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de conocer terapeutas, de personas que nos han ayudado de la policlínica y que hasta el día de hoy han sido el gran apoyo con Matías y que gracias a eso hemos evolucionado un 100%. Y más con todos los retos que hemos tenido ahora en el cambio de niño a adolescente ha sido como que el reto más grande. Quiero que nos colabore con unas palabras a todas las madres que están pasando por una situación en la que usted ya ha tenido muchísima más experiencia, como unas palabras de aliento y de alivio. No se dejen llevar por lo primero que vean en redes sociales, porque los casos de autismo son totalmente diferentes todos y que si uno le pone el amor, el compromiso, la disciplina, siempre se puede lograr en ellos lo mejor. Así que muchas gracias, chicos. Matías, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir su experiencia. Gracias totales. Y ustedes y yo nos vemos más adelante aquí en Futuros Asuntos. Bueno, ¿ustedes creen entonces, de acuerdo a sus experiencias, y Laura, tú como psicóloga, que un niño con autismo o una niña con autismo en algún momento puede ser totalmente independiente, autónomo? Creo que habría que analizar como el caso puntual, ¿sí? Porque, como decía, si el nivel de afectación pues es un nivel severo, profundo, pues no, o sea, no es que va a ser dependiente 100%, quizás en algunas áreas sí va a requerir como un apoyo adicional. Y bueno, si ese nivel de afectación es leve, pues claramente hay mayores probabilidades de que esa autonomía se dé de manera más natural, ¿sí? Claramente esto pues depende muchísimo de todo el trabajo que hace la familia, de todo el trabajo que hace el equipo terapéutico, y no solamente sí llevar al niño a las terapias, sino de verdad uno concientizarse, aprender a comprender cómo es su hijo, qué necesita, y súper importante también, creo aquí ya desde la parte de psicología además, elaborar ese duelo que muchas veces los padres, como que el hijo nace y tienes unas expectativas de ese hijo, luego te encuentras, exacto, y eso es súper fundamental porque hay una frase que puede sonar muy cliché pero es muy real, es si mamá está bien, el hijo va a estar bien. Entonces, primero que esa familia pueda tener una estabilidad emocional para que eso mismo le pueda entregar al hijo. Proyectar, ¿cómo ven ustedes el tema con sus hijos de la independencia? En el caso de Juanita, ella es, voy a arriesgarme a decir que es un 85, casi 90% independiente, pero por lo que yo decía antes, por el nivel de trabajo no nos quedamos solo en, ya salió de terapia, nos vamos para la casa, tome su celular y yo me pongo a hacer las cosas, porque de hecho tengo el caso muy cercano de alguien que tiene niños autistas y obviamente sé que no es fácil, entonces ella lo que hace es ponerle el celular a cada uno y se pone a cocinar, a hacer sus cosas. Pero sí siento que por leve que sea el apoyo que necesite ese niño autista, debe haber un monitor cerca. Por ejemplo, Juanita, ella hace sus cosas, Juanita va, viene, sus tareas, pero siempre estoy yo sin que ella lo note rondando. Ya, digamos que ese fue mi sacrificio y no me arrepiento para con ella. En cualquier momento cuando en el reinado que estuvo, por ejemplo, en Mi Universo el año pasado, 5 minutos antes de salir a la gala, el último desfile entró en crisis. Entonces, y cualquier persona, en ese momento todo el mundo decía, ay, dice que esa niña es autista. No, ¿qué autismo va a tener esa niña? Cuando sintió presión, sintió estrés, que la gente demandaba 5 minutos para salir, ella empezó a hacer así, se fue y solamente hacía, no puedo, ya, no puedo, ya no pude. Y la gente le hablaba, mírame Juanita, no puedo. Entonces yo digo, en ese tipo de momentos yo ya sé como mamá qué es cómo debo obrar. Entonces, hice mis cosas,
Ya, 5 minutos, y cuando salió a desfilar la gente decía, increíble esa niña, cómo estaba adentro y ahora cómo está. María Elsie, en tu caso. En mi caso, bueno, Dylan no ha estado expuesto así. Bueno, el jueves él participó en una convocatoria de pintura y fotografía y salió elegido en pintura, fue uno de los finalistas, entonces nos invitaron a la apertura a la inauguración pues, de la exposición. Todo iba muy bien hasta que el auditorio empezó a llenarse. Se empezó a llenar el auditorio, ya él empieza hacia atrás. Pues él caminaba antes hacia atrás, ¿no? Entonces empieza a retroceder, cuando volteo a mirar ya está por allá en un rincón con la cabeza entre las rodillas. Cuando los llamaron estaban en un en vivo, no, yo Dylan, ve, no hubo poder humano que lo levantara de allí. Y afortunadamente no entró en crisis porque yo le dije, mira, tienes que, si te da por correr o por hacer algo, porque él parece un león enjaulado en un círculo, empieza como un león, para allá, para acá, para allá, para acá, ya no, se lo quité, que me dijeron que era malo, pero se lo quité, no sé cómo. Entonces, lo que hizo, la cabeza entre las rodillas, yo antes le advertí, pues le dije, siempre le pongo, esa fue la única... sí, también necesita una sí, hay que decirle antes qué hacer, anticiparle. Sí. Entonces ya cuando sintió eso, cuando yo lo miro, ya estaba con las rodillas, pues la cabeza entre las rodillas y no. Ya al finalizar, vámonos, entonces nos tuvimos que ir rápido, pero antes de ir la persona que encargada de hacer el trabajo allí, pues le dijo, ven Dylan, necesito una fotografía tuya junto a tu cuadro, y él, no, y enojado, entonces Dylan, por favor, Dylan. Bueno, accedió a que nos tomaran la foto, pero dijo, pero ya me voy, de una. Y Laura, recomendaciones ya finales para las familias, pero también para la sociedad, porque yo siento que es un tema también de todos en cuanto a educarnos y a aprender a entender a las personas con esta condición. Bueno, lo primero, y creo que es muy importante tenerlo en cuenta, es que cualquier signo de alarma que nosotros tengamos en nuestro niño, como lo comentaba aquí esta mamita, acudir a un profesional. Si bien hay edades para diagnosticar las condiciones, se puede hacer una intervención temprana como para reducir justamente esas características o esos desafíos en el desarrollo y en el aprendizaje. Todas las mamás tienen esa intuición de que algo está pasando con el hijo, entonces también hacerle caso a esa voz, independientemente que el médico, el pediatra o quien sea te esté diciendo que eres una exagerada, siempre prevenir antes que lamentar. Mucha comprensión, mucha empatía, mucho respeto también, y sobre todo creo que a veces se confunde un poco como estos comportamientos naturales de cualquier niño con el autismo o cualquier otra condición, ¿sí? A veces los comportamientos simplemente son naturales por una etapa de desarrollo y no necesariamente porque pues tiene autismo o cualquier otra condición. Capacitarse a las familias, recibir pues todo el apoyo psicológico, seguir las recomendaciones, porque al fin y al cabo en las terapias se hace un porcentaje, pero gran parte del trabajo se hace en casa. Y toda la comunicación, por supuesto, con la institución educativa también va a ser fundamental, todos los apoyos pedagógicos que se le pueden dar. Gracias a todas por acompañarnos en Asunto de Familia. Muchas gracias.